La vida tiene una forma de desplegarse en patrones que menos esperamos, tejiendo narrativas que divergen bruscamente de los caminos que imaginamos para nosotros mismos. Me llamo Camila, un nombre que una vez bailó al ritmo de una vida llena de colores vibrantes y cielos infinitos, en el corazón de España, donde nací y crecí. Mi historia, sin embargo, da un giro hacia las sombras, donde la luz de mi mundo, antes brillante, se atenúa en el crepúsculo de la incertidumbre. Comenzó sutilmente, susurros de cambio que rozaban mi conciencia como los vientos suaves pero persistentes que preceden a una tormenta. Estaba en la flor de la juventud, una época en la que la invencibilidad es un manto que llevamos con ingenua arrogancia, creyendo en el tramo interminable de días llenos de risas, sueños y amor. Javier, mi novio, era el sol alrededor del cual giraba mi mundo. Con su pelo oscuro despeinado que captaba los rayos del sol, proyectando un halo dorado a su alrededor, y unos ojos tan profundos que podías perderte en ellos, era mi ancla, mi alegría. Compartíamos un amor tan antiguo como el tiempo, pero tan fresco como el amanecer de cada nuevo día. Pero entonces los susurros se hicieron más fuertes, exigiendo ser escuchados. Empecé a notar una fatiga que se aferraba a mí como una sombra, un cansancio que ninguna cantidad de sueño podía disipar. Hubo momentos de vértigo, breves destellos en los que el mundo se inclinaba sobre su eje, dejándome aferrada a la estabilidad. Javier también lo notaba, con el ceño fruncido por la preocupación en esas tardes en las que me excusaba temprano, retirándome a la soledad de nuestro piso compartido, buscando refugio en la tranquilidad. Camila, amor, estás muy pálida últimamente. ¿Seguro que estás bien? La voz de Javier estaba llena de preocupación. Sus manos ahuecaban mi cara, buscando en mis ojos respuestas que yo no tenía. No lo sé, Javier. Me siento tan cansada todo el tiempo, admití, inclinándome hacia su tacto, reconfortándome con su presencia. Tal vez debería ver a un médico, solo para estar segura. La decisión de buscar consejo médico fue el primer paso de un viaje que nunca habría podido prever, un camino que me llevaría a través de los valles del miedo y hacia las sombras de un futuro incierto. Se concertó la cita, se fijó una fecha que, sin saberlo, marcó el comienzo de un capítulo lleno de pruebas para las que no estaba preparada. Sentada en la estéril claridad de la consulta del médico, la sensación inicial de inquietud se convirtió en una tensión palpable, preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre nosotros. Se hicieron pruebas, se formularon preguntas y se les dio respuesta, y entonces comenzó la espera. Una suspensión en el tiempo en la que la esperanza y el miedo bailaban un delicado tango en los recovecos de mi corazón. Los resultados, cuando llegaron, fueron un golpe del que me tambaleé, luchando por encontrar mi equilibrio en un mundo que de repente se había inclinado hacia la oscuridad. Se pronunció el diagnóstico, una sola palabra con el peso de 1000 miedos. Cáncer. La habitación giraba a mi alrededor, los sonidos y las imágenes se confundían en una vorágine de emociones mientras me enfrentaba a la realidad de la batalla que me esperaba. La mano de Javier encontró la mía, un salvavidas en el tumultuoso mar de mi desesperación. Sus ojos, llenos de una mezcla de conmoción y determinación, se encontraron con los míos mientras nos enfrentábamos juntos a la tempestad. Pero incluso en ese momento de vulnerabilidad compartida, no podía evitar el temor que me susurraba de los retos que estaban por venir, de un viaje que pondría a prueba los límites de nuestro amor y la fortaleza de mi espíritu. Cuando salimos de la consulta del médico, a la luz de un día que parecía demasiado brillante, demasiado duro con el telón de fondo de nuestra nueva realidad, no pude evitar preguntarme por el camino que nos esperaba. ¿Resistiría el amor que había florecido al calor de los días sin preocupaciones el frío del invierno que se acercaba? Solo el tiempo lo diría, y el tiempo, me temía, era ahora un lujo que no podíamos permitirnos. Los días siguientes fueron borrosos, una mezcla tumultuosa de miedo, confusión y la búsqueda incesante de la esperanza frente a unas probabilidades abrumadoras. Javier y yo nos encontramos inmersos en un mundo para el que no estábamos preparados, una realidad en la que términos como pronóstico y opciones de tratamiento pasaron a formar parte de nuestro léxico cotidiano. El diagnóstico de cáncer había supuesto un cambio sísmico, alterando el paisaje de nuestras vidas con una crueldad que nos dejó luchando por encontrar tierra firme. Volvimos al hospital para una cita de seguimiento cogidos de la mano, un frente unido contra la incertidumbre que nos esperaba.
La sala de espera parecía un limbo, un lugar suspendido entre la vida que conocíamos y lo desconocido que nos esperaba. Cuando por fin nos llamaron, la consulta del médico nos resultó, a la vez familiar y premonitoria, un espacio en el que se desarrollaría el destino. El médico, un hombre amable con un porte apacible que contradecía la gravedad de las noticias que a menudo tenía que dar, nos saludó con una solemne inclinación de cabeza. «Camila, Javier», comenzó con voz firme, «me temo que el pronóstico no es tan favorable como esperábamos. El cáncer es agresivo y aunque vamos a luchar contra él con todo lo que tenemos, va a ser un camino difícil». Sus palabras fueron un golpe, cada una cayendo con el peso de un veredicto. Javier me apretó la mano con más fuerza, un voto silencioso de solidaridad. Pero pude sentir el temblor en su tacto, la manifestación física de nuestro miedo compartido. ¿Qué significa eso exactamente? Mi voz era un susurro, apenas audible por encima del rugido en mis oídos. Significa que tenemos que empezar el tratamiento inmediatamente. Quimioterapia, para empezar, y posiblemente cirugía más adelante. Haremos todo lo que podamos, Camila. Pero no te voy a mentir, va a ser duro. Los efectos secundarios pueden ser graves y no hay garantía de éxito. Nos espera una larga lucha. Explicó el médico, sin apartar sus ojos de los míos, un faro en la tormenta de la incertidumbre. El viaje de vuelta a casa fue silencioso, demasiado cargado de miedos no expresados y de la enormidad de la batalla que nos esperaba. Javier y yo, antes tan llenos de planes y sueños, nos encontrábamos ahora en el precipicio de una realidad que nunca habríamos imaginado. La promesa de un futuro juntos, antes tan brillante e inexpugnable, parecía ahora frágil, un delicado hilo en manos del destino. Aquella noche, mientras yacíamos en la cama, la oscuridad que nos rodeaba se sentía opresiva, una entidad física que reflejaba la sombra que había caído sobre nuestras vidas. Los brazos de Javier me rodeaban, un abrazo protector que era a la vez reconfortante y desgarradoramente conmovedor. «Camila, vamos a superar esto. Eres la persona más fuerte que conozco. Lucharemos juntos, a cada paso», susurró con una voz llena de determinación que contradecía el miedo que sentía en su interior. «Tengo miedo, Javier. ¿Y si no lo consigo?» La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, un espectro de la posible pérdida que se cernía sobre nuestras mentes. «¿Lo harás?» «Nosotros lo haremos. Creo en nosotros, en ti. No estás sola en esto, Camila. Estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte», me aseguró. Sus palabras eran un faro en la oscuridad. Pero aunque me aferraba a sus promesas, una parte de mí no podía evitar preguntarse por el camino que nos esperaba, por las pruebas a las que tendríamos que enfrentarnos y por la resistencia que tendríamos que reunir. El pronóstico había proyectado una larga sombra que amenazaba con engullir la luz de nuestro amor. Y mientras me sumía en un sueño intranquilo, la pregunta que me rondaba la cabeza no era solo sobre la batalla contra la enfermedad, sino sobre la fuerza de los lazos que nos unían. ¿Resistiría nuestro amor la tempestad que estaba a punto de caer sobre nosotros? ¿O sería arrastrado por la tormenta? Solo el tiempo, el más despiadado de los jueces, revelaría la respuesta. El tratamiento comenzó en un torbellino de visitas al hospital. Cada día se confundía con el siguiente bajo las luces estériles de la sala de oncología. El régimen era tan brutal como había advertido el médico, un asalto implacable al cuerpo con la esperanza de erradicar la enfermedad que acechaba en su interior. Las sesiones de quimioterapia me dejaban exhausta, una sombra de mí misma, mientras libraba una guerra contra el enemigo invisible que había invadido mi cuerpo. Javier fue una presencia constante, su apoyo inquebrantable mientras me acompañaba a cada sesión, me cogía de la mano en medio del dolor y me susurraba palabras de ánimo cuando la desesperación amenazaba con abrumarme. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses y mi recuperación mostraba escasos signos de progreso, empecé a notar un cambio en él, una retirada gradual que se hacía más profunda cada día que pasaba. Fue en el silencio que siguió a nuestras conversaciones, en los espacios entre sus palabras de apoyo, donde sentí la creciente distancia que nos separaba. La otrora vibrante conexión que compartíamos parecía atenuarse, tensa bajo el peso de mi enfermedad y el lento e incierto camino hacia la recuperación. Una noche, tras una ronda de tratamiento especialmente agotadora, el silencio se hizo demasiado palpable para ignorarlo.
Nos sentamos en nuestro pequeño balcón, con vistas a la ciudad que había continuado su bulliciosa danza, ajena a nuestra agitación personal. «Javier, ¿qué te pasa?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro, temiendo la respuesta incluso mientras la buscaba. Dudó, se le escapó un suspiro antes de hablar, con la mirada fija en el horizonte, evitando mis ojos. «Camila, yo no sé si puedo seguir haciendo esto». Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico, cada sílaba una confirmación de los temores que me habían estado royendo. «¿Qué quieres decir?», insistí, necesitaba oírselo decir, aunque temía la respuesta. «Esto, verte sufrir, el hospital, la incertidumbre de todo, es demasiado. Pensé que podría ser fuerte por los dos, pero no puedo». «Lo siento, Camila. Lo siento mucho», dijo, con la voz quebrada, testimonio de la batalla interna que había estado librando. Darme cuenta de que lo estaba perdiendo, no por otro amor, sino por la magnitud de la situación en la que nos encontrábamos, fue un dolor diferente, más profundo que las aflicciones físicas que había estado padeciendo. Javier, mi roca, mi constante, se desmoronaba bajo el peso de una realidad para la que ninguno de los dos estábamos preparados. «Javier, por favor, te necesito. No hagas esto», le supliqué, con las lágrimas fluyendo ahora libremente. Un río de dolor por todo lo que estábamos perdiendo. Pero la decisión estaba tomada, se había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Javier se marchó aquella noche. Su partida fue un eco silencioso en el apartamento vacío, dejando tras de sí un vacío que parecía consumir toda luz, toda esperanza. Los días que siguieron fueron los más oscuros que había conocido, un descenso a una desesperación tan profunda que amenazaba con engullirme. La batalla contra el cáncer ya era bastante dura, pero afrontarla sin Javier, sin el amor que había sido mi faro, se antojaba insuperable. Fue en este abismo cuando mis amigos se convirtieron en mis salvavidas, interviniendo para llenar el vacío que Javier había dejado. Entre ellos, Alejandro, un amigo que conocía desde la infancia, se convirtió en una presencia constante, su apoyo inquebrantable mientras me ayudaba a superar las interminables visitas al hospital y las noches solitarias que siguieron. La amabilidad de Alejandro fue un bálsamo para mi corazón herido, su presencia un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz en la compasión y la lealtad de quienes están a nuestro lado. Poco a poco, a través de la niebla de mi desesperación, empecé a aferrarme a los hilos de esperanza que me ofrecía un salvavidas que me sacaba del abismo. A medida que la batalla se recrudecía, con Alejandro a mi lado, encontré fuerzas para seguir luchando, no solo por sobrevivir, sino por la vida que aún me quedaba por delante, una vida que, a pesar del dolor y la pérdida, seguía mereciendo la pena vivir. Tras la marcha de Javier, mi mundo se redujo a los confines del hospital y a mi apartamento, cada vez más solitario. El silencio que dejaba a su paso era un recordatorio constante del apoyo que había perdido, un vacío que resonaba con los recuerdos de tiempos mejores. Era como si, junto con Javier, se hubiera separado una parte de mi espíritu, dejándome sola ante la dura realidad de mi enfermedad. Cada día se mezclaba con el siguiente con monótona crueldad. El ciclo de tratamientos y recuperación era una marea implacable que minaba mi determinación. Los efectos secundarios de la quimioterapia eran despiadados. Cada sesión una batalla que me dejaba más agotada, más vacía que la anterior. Fue en este paisaje de sufrimiento donde la presencia de Alejandro se convirtió en mi único faro de esperanza. Su firmeza contrastaba con el abandono que sentía. Alejandro, con su humor amable y su bondad inquebrantable, fue llenando poco a poco los espacios que la ausencia de Javier había dejado abiertos de par en par. Se sentaba conmigo durante las largas horas de quimioterapia, me contaba historias para distraerme del dolor o simplemente me cogía de la mano en señal de solidaridad silenciosa. Sus visitas eran lo mejor de mis días, islas de consuelo en un mar de desesperación. Una noche, mientras estábamos sentados en la tranquilidad de mi sala de estar, con una luz tenue que proyectaba sombras que parecían reflejar la oscuridad de mi interior, Alejandro habló, con voz suave pero firme. «Camila, necesito que sepas algo. Estoy aquí por ti, no por obligación, sino porque me importas profundamente. No estás sola en esto, ni ahora, ni nunca».
Sus palabras, sinceras y sentidas, atravesaron la niebla de mi soledad, dejando entrever la profundidad de su compromiso. Fue un momento de claridad, en el que me di cuenta de que mientras Javier había optado por alejarse, Alejandro había dado un paso al frente, dispuesto a compartir la carga de mi batalla. «Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti», susurré, con la gratitud que sentía hinchándose en mi pecho, una marea de emoción que amenazaba con desbordarse. Su sonrisa, cálida y tranquilizadora, fue un salvavidas, una promesa de apoyo a la que me aferré desesperadamente. En las semanas y meses siguientes, la promesa de Alejandro se convirtió en la base sobre la que empecé a reconstruir mi fortaleza, tanto física como emocional. Su presencia fue un recordatorio constante de que, incluso en medio de una pérdida profunda, hay quienes permanecen, cuya lealtad y amor se convierten en los pilares en los que confiamos. Mientras mi cuerpo libraba una guerra contra el cáncer, el apoyo de Alejandro se convirtió en mi armadura, protegiéndome de la desesperación que acechaba bajo la superficie. Con él, a mi lado, encontré el valor para afrontar cada día, para soportar el dolor y el miedo, y para aferrarme a la esperanza de que algún día la sombra de mi enfermedad se disiparía y yo emergería a la luz una vez más. Pero a medida que la batalla continuaba, con sus altibajos, victorias y reveses, no podía evitar preguntarme sobre la naturaleza del amor y el apoyo. La marcha de Javier había dejado una herida que tardaba en cicatrizar, una traición que permanecía en el fondo de mi mente, ensombreciendo la amabilidad que Alejandro ofrecía. Era una lucha aceptar los cuidados sin esperar a que cayera el otro zapato, confiar en que no todo el mundo se iría cuando las cosas se pusieran difíciles. En la soledad de la noche, cuando el mundo estaba en silencio y mis pensamientos en voz alta, reflexioné sobre las lecciones que esta terrible experiencia me estaba enseñando. Sobre la fortaleza, no solo física, sino también del corazón. Sobre el valor de la verdadera amistad, la que se mantiene firme ante la adversidad. Y sobre la capacidad de crecimiento, incluso cuando el suelo de nuestras vidas está saturado de lágrimas. El amor de Alejandro, ofrecido sin expectativas ni exigencias, fue un bálsamo para mi maltrecho corazón, un recordatorio de que, incluso en nuestras horas más oscuras, hay luz en la capacidad humana de compasión y conexión. Y al afrontar cada día, cada tratamiento, con Alejandro a mi lado, empecé a creer, quizá por primera vez, que tal vez, solo tal vez, no estaba librando esta batalla sola. Mientras continuaban los agotadores tratamientos, la inquebrantable presencia de Alejandro se convirtió en la piedra angular de mi existencia. Sus visitas eran el punto culminante de mis días, por lo demás monótonos y dolorosos, y aportaban risas y luz al estéril entorno de mi recuperación. Alejandro conseguía que lo insoportable pareciera soportable, y su optimismo era un faro en medio de la tormenta en que se había convertido mi vida. Durante una semana especialmente difícil, en la que los efectos secundarios de la quimioterapia parecían castigarme más que nunca y la soledad de mi viaje me parecía demasiado pesada de soportar, Alejandro llegó con una sorpresa. Se había puesto de acuerdo con mis amigos más íntimos para visitarme, organizando una pequeña reunión que devolvió a mi mundo una apariencia de normalidad y alegría. «Camila, has sido muy fuerte durante todo esto», dijo Alejandro mientras él y mis amigos llenaban mi salón de calidez y del zumbido reconfortante de la conversación. «Queríamos asegurarnos de que supieras cuánto te quieren, cuánta gente te apoya». El gesto fue un bálsamo para mi alma cansada, un recordatorio de la red de apoyo que me rodeaba, incluso cuando me sentía más aislada. Mis amigos, cada uno a su manera, trajeron regalos, compartieron historias y ofrecieron palabras de aliento que me levantaron el ánimo. Fue una noche de risas y lágrimas, un precioso respiro en la incesante batalla que estaba librando. Entre esos amigos había una, Sofía, que se quedó después de que los demás se hubieran ido. Sofía, con su fuerza tranquila y su comprensión intuitiva, había sido una constante en mi vida desde nuestra infancia. Cuando nos sentamos juntas, con los restos de la alegría de la noche flotando en el aire como un suave resplandor, me cogió la mano y me miró con seriedad. «Camila, no solo estás sobreviviendo, nos estás enseñando a todos lo que significa vivir de verdad», dijo Sofía con la voz teñida de emoción. «Tu coraje, tu gracia frente a esto, es inspirador».
Sus palabras, sencillas pero profundas, tocaron una fibra sensible en mí, encendiendo un destello de comprensión. A lo largo de este calvario, había estado tan centrada en la lucha, en resistir, que había perdido de vista el impacto que mi viaje estaba teniendo en los que me rodeaban. La reflexión de Sofía me ofreció una nueva perspectiva, una forma de ver mi lucha no solo como una batalla personal, sino como un testimonio de la resistencia del espíritu humano, una narración que podría inspirar y elevar a otros. En las semanas siguientes, Alejandro y Sofía se convirtieron en mis pilares, y sus visitas fueron una fuente de fortaleza y consuelo. El amor de Alejandro, paciente e inquebrantable, era un recordatorio constante de que no estaba sola en mi lucha. La compañía de Sofía, basada en años de historia compartida, me proporcionó una sensación de continuidad, un vínculo con la persona que había sido antes de que el cáncer redibujara los límites de mi mundo. Fue durante este tiempo cuando el papel de Alejandro en mi vida empezó a profundizarse, transformándose de amigo solidario en algo más profundo. Sus gestos de cariño, antes vistos a través de la lente de la amistad, empezaron a adquirir tintes de amor, un sentimiento que crecía en el espacio entre nosotros, tácito, pero innegable. Una tarde, mientras estábamos sentados mirando la puesta de sol desde mi balcón, con el cielo hecho un lienzo de naranjas ardientes y rosas suaves, Alejandro se volvió hacia mí, con una expresión más seria de lo que había visto en mucho tiempo. «Camila, sé que no es el mejor momento y no quiero aumentar tu carga, pero no puedo seguir fingiendo», empezó con voz firme pero cargada de emoción. «Te quiero, Camila, te amo desde hace mucho tiempo y quiero estar contigo, durante todo esto y más allá. Quiero ser tu compañero, tu apoyo, lo que necesites que sea. Solo quiero estar a tu lado». Su declaración, honesta y sincera, fue una onda expansiva en todo mi organismo, una mezcla de alegría, miedo y una profunda sensación de conexión. El amor de Alejandro, ofrecido tan libremente y en un momento en que mi vida era un torbellino de incertidumbre, fue un regalo, una promesa de esperanza en medio del caos. «Yo también te quiero, Alejandro», le susurré, sintiendo las palabras como una llave que giraba en una cerradura, abriendo una puerta a un futuro que había temido esperar. «No sé lo que me depara el futuro, pero no puedo imaginarme vivirlo sin ti». Mientras nos abrazábamos, el mundo que nos rodeaba pareció detenerse, un momento de perfecta claridad en medio de la tormenta. El amor de Alejandro y el apoyo de amigos como Sofía se habían convertido en la piedra angular sobre la que me sostenía, afrontando el incierto futuro con un nuevo sentimiento de esperanza y determinación. Frente a la adversidad, el amor había encontrado un camino, floreciendo a la sombra de las dificultades, un recordatorio de que incluso en nuestras horas más oscuras hay luz que encontrar, conexiones que establecer y vida que apreciar. La declaración de amor de Alejandro marcó un punto de inflexión, no solo en nuestra relación, sino en mi viaje a través de la enfermedad. Fue como si sus palabras me insuflaran nueva vida, imbuyéndome de una fuerza y una determinación que no sabía que poseía. Su amor fue un faro que me guió en las noches más oscuras, un recordatorio de que, incluso en medio del sufrimiento, se podían encontrar la belleza y la alegría. A medida que avanzaban los tratamientos, con Alejandro a mi lado, el mundo parecía cambiar. Las visitas al hospital y las sesiones de quimioterapia, que antaño eran signos desalentadores de mi lucha, se hicieron soportables bajo la luz de su amor. Alejandro estaba presente en cada cita, en cada contratiempo y en cada pequeña victoria, y su presencia era una fuente constante de consuelo y aliento. Una tarde, mientras estábamos sentados en el pequeño jardín exterior del hospital, disfrutando de la escasa luz del sol que parecía reflejar el calor que yo sentía en mi interior, Alejandro me cogió de la mano y su mirada se cruzó con la mía en un momento de profunda conexión. «Camila», empezó, su voz llena de una emoción que hizo que mi corazón se hinchara. «Sé que este viaje ha sido inimaginablemente duro para ti y no puedo pretender entender todo por lo que estás pasando. Pero quiero que sepas que estoy aquí, para todo. Te quiero, más de lo que creía posible, y creo en nosotros. Juntos vamos a vencer esto. Te prometo que juntos veremos el otro lado de esto». Sus palabras, un voto de apoyo y amor inquebrantables, fueron un salvavidas en el mar revuelto de mis miedos y dudas.
Con Alejandro sentí una esperanza que me había sido esquiva desde que me diagnosticaron la enfermedad. Su fe en nuestro futuro juntos, en la posibilidad de superar la enfermedad que había ensombrecido mi vida, fue una fuente de fuerza que alimentó mi espíritu. Yo también creo en nosotros, Alejandro, le respondí con la sinceridad de mis propias emociones reflejándose en sus ojos. Contigo a mi lado, siento que puedo enfrentarme a cualquier cosa. Tu amor me da valor para seguir luchando, para soñar con un futuro más allá de esto. Cuando las semanas se convirtieron en meses, el amor de Alejandro se convirtió en la base sobre la que reconstruí mi sentido de mí misma. La enfermedad, con su implacable asalto a mi cuerpo, no podía tocar el profundo pozo de fortaleza que su apoyo había alimentado en mí. Juntos, afrontamos cada reto con una resistencia que nacía de nuestros espíritus combinados, un testimonio del poder del amor frente a la adversidad. Y no fue solo Alejandro quien estuvo a mi lado durante la tempestad. Sofía y mi círculo de amigos, animados por el ejemplo de Alejandro, se convirtieron en parte integrante de mi sistema de apoyo. Estuvieron ahí con palabras de ánimo, actos de bondad y el inestimable regalo de su presencia, tejiendo un tapiz de comunidad y amor que me envolvió. Fue durante este tiempo, en el crisol de mi enfermedad, cuando llegué a comprender la verdadera naturaleza del amor y la amistad. No se trataba de grandes gestos o declaraciones, sino de actos silenciosos de cariño, de la voluntad de acompañar a alguien en sus horas más oscuras y de la luz de esperanza que el amor puede encender en el corazón. La promesa de Alejandro, hecha aquella tarde soleada, era algo más que palabras. Fue un compromiso para afrontar juntos lo que nos esperaba, un compromiso que nos acompañó durante los días más oscuros de mi tratamiento. Y cuando miramos hacia el futuro, con un optimismo cauteloso y un amor más profundo, sabíamos que, independientemente del resultado, ya habíamos triunfado en lo más importante. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, y la sombra de la enfermedad aún se cernía sobre nuestras vidas. Pero con el amor de Alejandro como escudo, y el apoyo de mis amigos como armadura, afronté la batalla con un vigor renovado, dispuesta a luchar por el futuro que soñábamos, un futuro en el que el amor fuera el vencedor y la enfermedad no fuera más que un capítulo de la gran historia de nuestras vidas. Habían pasado 2 años desde la sincera declaración de amor de Alejandro en el jardín del hospital, 2 años que habían sido a la vez los más duros y los más hermosos de mi vida. El viaje a través de mi enfermedad había sido una montaña rusa de emociones, con altibajos que pusieron a prueba nuestra resistencia, nuestra fe y la fuerza de nuestro amor. Pero a pesar de todo, Alejandro había permanecido a mi lado, una presencia inquebrantable que me daba el valor para afrontar cada día. Los tratamientos, implacables como eran, habían empezado gradualmente a mostrar signos de éxito. Mi cuerpo, antes devastado por la enfermedad, empezaba a recuperarse. El cáncer retrocedía bajo el asalto de la medicina moderna y la indomable voluntad de mi espíritu, alimentado por el amor y el apoyo de mis seres queridos. Cada pequeña victoria era un paso hacia el futuro con el que nos habíamos atrevido a soñar. Un futuro en el que la enfermedad no fuera más que un recuerdo y nuestro amor fuera la narrativa que definiera nuestras vidas. Sofía, siempre la fuerza silenciosa en segundo plano, había sido fundamental en este viaje. Su apoyo, junto con el de nuestros amigos, había tejido una red de compasión y cuidado que nos atrapó en los días más difíciles, elevándonos hacia la luz de tiempos mejores. Fue en una fresca mañana de primavera, con el mundo a nuestro alrededor despertando a la promesa de nuevos comienzos, cuando Alejandro y yo entramos en un nuevo capítulo de nuestras vidas. Los médicos, con prudente optimismo, declararon que el cáncer estaba en remisión, una palabra que sonó en nuestros oídos como la más dulce melodía. La batalla, aunque no había terminado, había dado un giro importante y por primera vez en años ya la sombra que se cernía sobre nosotros se disipó, revelando el camino hacia un futuro por el que tanto habíamos luchado. Camila, mi amor, lo logramos. Susurró Alejandro con la voz cargada de emoción, mientras nos abrazábamos y las lágrimas de alegría se mezclaban con las risas que brotaban de lo más profundo de nuestras almas. Nos hemos enfrentado juntos a la oscuridad y hemos salido a la luz. Esto es solo el principio. La alegría de aquel momento fue un bálsamo para las cicatrices que habían marcado nuestro viaje, una promesa de renovación y el poder perdurable del amor.
En los días siguientes, Alejandro y yo, con el corazón lleno de gratitud y la mirada fija en el horizonte, empezamos a planificar la vida que se nos había concedido. Una vida en la que cada día era un regalo, cada momento un tesoro que valorar. Y así, con una sensación de asombro y un corazón rebosante de amor, me mudé con Alejandro. Nuestras vidas se entrelazaron en un espacio compartido que se convirtió en un santuario de nuestro amor. Juntos, construimos un hogar lleno de risas, sueños y momentos tranquilos de satisfacción que vienen de saber que estás exactamente donde perteneces. La enfermedad, antaño un espectro temible, se había convertido en un maestro, impartiendo lecciones de fortaleza, resistencia y la profunda belleza de la conexión humana. Nos había demostrado que el amor, en su forma más pura, no se ve mermado por las dificultades, sino que se forja con más fuerza en el fuego de la adversidad. Cuando nos asentamos en nuestra nueva vida juntos, los recuerdos de la batalla que habíamos librado se convirtieron en los cimientos sobre los que construimos nuestro futuro. Un futuro incierto, como todos los futuros, pero que afrontábamos sabiendo que juntos no había tormenta que no pudiéramos capear, ni reto demasiado grande para superarlo. Nuestro amor, probado y templado por las pruebas a las que nos habíamos enfrentado, era un testimonio del poder perdurable del corazón humano. Era un faro que nos había guiado a través de las noches más oscuras y ahora, a la luz de nuestro nuevo amanecer, brillaba más que nunca, un símbolo de esperanza, de renovación y de las infinitas posibilidades que nos aguardaban. En este nuevo capítulo de luz y amor que Alejandro y yo habíamos empezado a escribir juntos, Madrid floreció a nuestro alrededor, un vibrante telón de fondo para nuestra renovada existencia. Nuestro hogar se convirtió en un remanso de paz, lleno de los ecos de nuestras risas y de los tranquilos momentos de compañía que hablaban por sí solos del viaje que habíamos emprendido juntos. La vida, antes ensombrecida por el espectro de mi enfermedad, se desplegaba ahora en un caleidoscopio de posibilidades, cada día un lienzo en el que pintábamos nuestras esperanzas y sueños. Fue durante esta época de renovación floreciente, mientras navegábamos por las aguas de nuestro futuro compartido, cuando el pasado decidió hacer una reaparición inesperada. Javier, el que se había alejado cuando las sombras se hicieron demasiado largas y el camino demasiado arduo, tendió la mano y su mensaje fue una onda que perturbó la tranquila superficie de nuestras vidas. Camila, me he enterado de tu recuperación. No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy por ti. He pensado en ti todos los días, lamentando mi decisión de irme. Tenía miedo y lo manejé mal. Te pido una oportunidad para hacer las cosas bien. Todavía te quiero. Sus palabras, destinadas a salvar el abismo que su marcha había creado, llegaron demasiado tarde, ecos de un sentimiento que ya no dominaba mi corazón. La Camila que Javier había dejado no era la Camila que había emergido del crisol de su batalla contra el cáncer, fortalecida por el amor y el apoyo inquebrantable de la verdadera compañía. Su mensaje, aunque suscitó una breve agitación de emociones, no pudo deshacer el tapiz de experiencias que Alejandro y yo, junto con mis queridos amigos, habíamos tejido juntos. Con un corazón que había aprendido la profundidad de su propia resistencia, respondía Javier. Mis palabras, un cierre a un capítulo que había sido escrito hace mucho tiempo. Javier, tu mensaje significa mucho, y agradezco tu alegría por mí. Pero la persona que dejaste no es la persona en la que me he convertido. Alejandro y mis amigos fueron los que estuvieron a mi lado, los que me ayudaron a luchar cuando decidiste marcharte. He encontrado un amor y una fuerza que no sabía que existían. Te deseo lo mejor, pero mi futuro está con Alejandro, y es un futuro construido sobre la confianza, el apoyo y un amor que soportó los momentos más duros. Enviar el mensaje fue un acto de finalidad, un sello sobre el pasado que me permitió abrazar plenamente el presente y el futuro que tenía por delante. La reaparición de Javier, más que reavivar viejas llamas, me sirvió para recordar lo lejos que había llegado y el increíble viaje de crecimiento y sanación que había recorrido. Alejandro, siempre mi roca, estuvo a mi lado durante este breve resurgimiento del pasado. Su amor, una fuente constante de fuerza y afirmación. Camila, eres mi luz, mi vida. Lo nuestro es inquebrantable, me dijo, y sus palabras me envolvieron como un cálido abrazo. Mientras estábamos juntos, contemplando la ciudad que había sido el escenario de nuestra historia,
Me di cuenta de que las pruebas a las que nos habíamos enfrentado no solo habían puesto a prueba nuestro amor, sino que lo habían profundizado, forjando un vínculo tan hermoso como irrompible. La vida, con toda su imprevisibilidad y sus retos, se extendía ante nosotros, un horizonte amplio y lleno de promesas. El camino no siempre sería fácil, pero con Alejandro a mi lado y el apoyo de amigos que se habían convertido en familia, sabía que no había nada que no pudiéramos afrontar juntos. La historia de mi enfermedad, del amor perdido y encontrado, había llegado a su fin, pero la historia de nuestra vida juntos no había hecho más que empezar. Una historia de esperanza, resistencia y el poder perdurable del amor, enmarcada en el vibrante tapiz de Madrid, nuestro hogar. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, yo esperaba con impaciencia el amanecer de cada nuevo día, agradecida por el viaje y ansiosa por las aventuras que me esperaban, con Alejandro, mi amor, mi compañero, mi todo, a mi lado.